Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, continuamos meditando la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate. Continuamos aún en el primer capítulo y terminando la meditación pasada, les decía que en el número 24, el Papa nos invita a que tratemos de reconocer cuál es esa palabra, cuál es ese mensaje que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Una lindísima pregunta para el examen de conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere transmitir a través mío, yo como instrumento? Quizá algunos ya sabemos por dónde Dios nos quiere llevar, qué es lo que Dios quiere de cada uno, pero la pregunta tiene que repetirse porque, en fin, la vida es larga y el llamado podemos haberlo escuchado en su momento, pero después hay que renovar esa decisión, esa entrega, ¿no? Así que bueno, te pedimos, Señor, ahora que estamos haciendo este rato de oración, de meditación, bueno, que sepamos entonces conseguir ser fiel al querer de Dios, al querer de Jesús, a nuestra vocación. Todos queremos ser esa palabra, ese mensaje que el Señor quiere decir a través nuestro. Y al renglón seguido el Papa decía, nos invitaba a dejarnos transformar, lo decía así textualmente, déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu para que eso sea posible y así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos, con tal que no abandones el camino de amor y que estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. Esta idea del Papa, como ves, se va repitiendo, ¿no? Que el santo no es la persona perfecta, no existe santos que no se equivoca. Y nos dice aquí, bueno, el Señor cumplirá, digamos, con su promesa, cumplirá su palabra, dándonos la gracia, incluso con nuestros errores, incluso en esos momentos, pero siempre que tengamos esa decisión de no abandonar el camino. Por eso, al tropezar, al caer, el hombre santo se vuelve a levantar, pide perdón a Dios y vuelve a empezar. El siguiente título, que comienza con el número 25, es la actividad que santifica. Y nos dice el Santo Padre que como no puede entenderse a Cristo sin el reino que Él vino a traer, también nuestra propia misión, la vocación, el llamado de cada uno, es inseparable a la construcción de ese reino de Jesús. Ya nos decía San Mateo, capítulo 6, buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia. Y así nuestra identificación con Cristo y nuestros deseos deben implicar el empeño por construir con Jesús ese reino de amor, ese reino de justicia, ese reino de paz para todos. El mismo Señor quiere además construirlo con nosotros, quiere vivirlo con nosotros, quiere realizarlo con nosotros. No estamos
solos en la edificación de este reino. El Señor justamente es el que nos ayuda con nuestro esfuerzo, esa renuncia que exige, que implica esa entrega, ¿no? El Señor nos da la fuerza, la gracia, y también dice el Papa, en las alegrías, en la fecundidad, en los momentos buenos, por lo tanto, no te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño. De modo que, Señor, renovamos hoy nuevamente nuestra entrega, queremos ser santos, queremos ser buenos hijos, queremos cumplir con nuestra misión, nuestra vocación, queremos trabajar para que se vaya realizando aquí en la tierra ese reino de Dios, y eso lo hacemos haciendo bien nuestro trabajo, cumpliendo con nuestras responsabilidades, con nuestros compromisos, también con el apostolado, en fin. Dice el Papa, no es sano amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro. No es sano desear el descanso y rechazar la actividad. Como tampoco es sano buscar la oración y menospreciar el servicio. Dice el Papa, todo puede ser aceptado e integrado como parte propia o como parte de la propia existencia en este mundo y se incorpora en el camino de santificación. Somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción. Y nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión. Esto el Papa lo resalta porque, digamos, una idea equivocada es la de pensar que, bueno, yo solo me santifico cuando hago oración o meditación, o solo me santifico cuando estoy, digamos, en una reunión litúrgica o en la catequesis. No, y nosotros nos santificamos con el trabajo, compartiendo alegrías con los demás, haciendo deporte, en fin. Esa realidad es la que estamos llamados a santificar, ¿no? Por eso el Papa dice, bueno, que está mal rehuir del encuentro con los demás, que está mal, digamos, rechazar la actividad o menospreciar el servicio. Tenemos que organizarnos para rezar, tenemos que organizarnos para estar tiempo con el Señor, estamos llamados a la contemplación, pero también al trabajo. Por eso, ahora también otra realidad es que a veces las personas en general, los sacerdotes en particular, estamos demasiado tiempo metidos en la acción, en la vorágine, y dejamos la oración, dejamos la contemplación. Entonces eso es un peligro. De hecho hay un clásico de espiritualidad, un libro que se llama El alma de todo apostolado, donde explica durante todas las páginas que el apostolado tiene que estar fundado o tiene que tener como fundamento la oración, ¿no? Porque es un peligro que el activismo, la actividad nos succione la vida interior, la vida espiritual, la vida de oración. Entonces por eso, digamos, hay que organizarse para tener tiempos de oración y después, en fin, convertir en oración esos tiempos de trabajo, de actividad, etc. Y pregunta el Papa en el número 27, ¿acaso el Espíritu Santo puede lanzarnos a cumplir una misión y al mismo tiempo pedirnos que escapemos de ella? ¿O que evitemos entregarnos totalmente para preservar la paz interior? Sin embargo, a veces tenemos la tentación de relegar la entrega pastoral o el compromiso en el mundo a un lugar secundario, como si fueran distracciones en el camino de la santificación y de la paz interior. O sea que tenemos que santificar la acción, el trabajo, la tarea, hacer de ello también una ofrenda a Dios. El Papa nos recuerda, y lo sabemos muy bien, que una tarea pastoral, incluso cualquier otro tipo de trabajo, ¿no? Cualquier otro tipo de trabajo, que esté movida por el orgullo o por la ansiedad,
por la necesidad de aparecer o de dominar, evidentemente no se puede santificar. O sea, lo primero que hay que hacer es tener esa rectitud de intención de hacer las cosas por amor a Dios, por amor a los demás, algo con rectitud de intención, ¿no? Bien hecho. Entonces el Papa dice que el desafío es vivir la propia entrega de tal manera que los esfuerzos tengan un sentido evangélico y nos identifiquen más y más con Jesucristo. De ahí que suele hablarse, por ejemplo, de una espiritualidad del catequista, de una espiritualidad del clero diocesano, de una espiritualidad del trabajo, y por la misma razón, escribió el Papa, en el Evangelium Gaudium quise concluir con una espiritualidad de la misión, en Laudato Si, otra exhortación, una espiritualidad escatológica, y en la exhortación Amoris Laetitia, con una espiritualidad de la vida familiar. Evidentemente, esto no implica despreciar los momentos de quietud y soledad y silencio ante Dios, al contrario, porque las constantes novedades de los recursos tecnológicos, el activismo de los viajes, las innumerables ofertas para el consumo, a veces no dejan espacios vacíos donde resuene la voz de Dios. Resulta que todo se llena de palabras, de disfrutes epidérmicos y de ruidos, una velocidad siempre mayor, y bueno, no podemos escuchar la voz de Dios. El Papa nos dice también que en ese ambiente, bueno, no reina la alegría, sino la insatisfacción de quien no sabe para qué vive. ¿Cómo no reconocer entonces que necesitamos de tener esa carrera frenética para recuperar un espacio personal, a veces doloroso, pero siempre fecundo, donde se entabla el diálogo sincero con Dios? Y hoy hablaba con un joven que, en fin, no estaba muy contento con su vida espiritual y con el trato con Dios, que estaba demasiado metido en las cosas y que no se estaba ocupando mucho del Señor, ¿no? Entonces, bueno, yo le pregunté, y bueno, ¿y a vos qué te parece que podrías hacer concretamente? Entonces me dijo, bueno, yo pienso que lo que podría hacer sería ir un poco más a misa entre semana y hacer un poco más de oración. Entonces dije, bueno, mirá, empezá de a poco, proponete esta semana, bueno, además del domingo, un día más a misa, y después proponete por lo menos 3 días de oración. Bueno, si martes, jueves y domingo, o lunes, miércoles y sábado, en fin, bueno, 5 minutos, empezá con 5 minutos de oración, 5 minutos sentado, con el Evangelio, con algún otro libro, o en la capilla, o antes de estudiar, en fin, o si te gusta cantar, podés cantar, en fin, pero bueno, empezá así, concreta algo, porque a veces, le decía a este chico, uno dice, bueno, le estoy fallando al Señor, no estoy rezando mucho, no, pero uno a veces no sabe bien tampoco qué es lo que podría hacer. Entonces, algo que ayuda es decir, bueno, concretemos un objetivo y veamos, y empecemos esta semana. Y si el Señor me pide más o yo puedo dar más, bueno, empezaré con más, pero mientras tanto, en fin, empecemos, ¿no? Así que es importante tener estos momentos, nos dice el Papa, también para la oración, que también es fundamental para poder santificar la acción y para no caer en la superficialidad, es necesario, ¿no? Dice también el Papa, citando a Carlo Martini, en su libro Las Confesiones de Pedro, dice que en algún momento tendremos que percibir de frente la propia verdad para dejarla invadir por el Señor, y no siempre se logra esto si uno no se ve al borde del abismo de la tentación más agobiante, si no siente el vértigo del precipicio, del más desesperado abandono, si no se encuentra absolutamente solo en la cima de la soledad más radical. En fin, unas palabras poéticas, ¿no? Que, bueno, no siempre uno también
se encontrará, digamos, en este estado de ánimo, ¿no? A veces sí, y será más urgente acudir al Señor, uno lo verá más claro. Pero a veces, en fin, la verdad que la vida es muy normal, muy estándar, uno se va acostumbrando, entra en la rutina y poco a poco, así es como quizás sin darse cuenta, uno se va abandonando un poco y relegando la oración, el trato con el Señor, o perdiendo un poco la rectitud de intención con las actividades, se va metiendo en una rutina mala. Entonces justamente, bueno, volver a renovar el deseo de hacer las cosas por amor a Dios, volver a cuidar mejor los tiempos de oración, en fin, importante. Ya en el número 30 el Papa nos dice que los mismos recursos de distracción que invaden la vida actual nos llevan también a absolutizar el tiempo libre, en el cual podemos utilizar sin límites esos dispositivos que nos brindan entretenimiento o placeres efímeros, y como consecuencia es la propia misión la que se resiente, es el compromiso el que se debilita, es el servicio generoso y disponible el que comienza a retasearse. Eso desnaturaliza la experiencia espiritual. Y pregunta el Papa, ¿puede ser sano un fervor espiritual que conviva con una asedia, o sea, con tibieza, dejadez, abandono, en la acción evangelizadora o en el servicio a los otros? Y no, evidentemente no. Por eso también en general el cristiano tiene que estar más o menos atento y vigilante para no dejarse llevar por la comodidad, por la rutina, porque uno, en fin, como que tiende a la dejadez espiritual. Entonces, por eso el cuidado de la oración, el hacer un poco de examen de conciencia, el buscar la gracia en el sacramento de la confesión o la gracia en el sacramento de la Eucaristía, bueno, eso es lo que nos mantiene más vibrantes y con ganas de hacer bien las cosas. Por eso dice el Papa, nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el servicio, tanto la intimidad como la tarea evangelizadora, de manera que cada instante sea expresión de amor entregado bajo la mirada del Señor. Y de este modo, todos los momentos serán escalones en nuestro camino a la santificación. Ora comáis, ora bebáis, en fin, ya lo dice la Escritura, vamos a hacerlo todo por amor, santificar toda nuestra vida. Como cuentan aquel cuento del rey Midas, ¿no? Que lo que tocaba lo convertía en oro. Bueno, nosotros lo que vivimos deberíamos convertirlo en ofrenda para Dios, en oración, en entrega. Y así como la entrega de Abel era grata a Dios porque Abel le ofrecía buenas cosas, lo mejor, lo más lindo, lo mejor de sus cosechas, de sus ganados, y esa ofrenda se elevaba a Dios, la ofrenda de Caín, en cambio, en fin, se arrastraba por el suelo, porque Caín le ofrecía lo peor. Bueno, nosotros tenemos que imitar a Abel, evidentemente, haciendo las cosas por amor a Dios, por amor a los demás, con rectitud de intención, con perfección humana, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente título es Más vivos, más humanos. Y el número 32 comienza diciendo el Papa, o nos invita a no tener miedo a la santidad, no tener miedo. Porque la santidad, o el llamado a la santidad, o la lucha por ser santo, no nos quitará fuerzas, no nos quitará alegría, no nos quitará vida, todo lo contrario. Quien busca la santidad llegará a ser lo que el Padre, Dios, nuestro Padre, pensó cuando nos creó. Depender de Él, dice el Papa, nos libera de las esclavitudes, nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. Y esto el Papa dice que lo reflejaba Santa Josefina Vaquita. ¿Se acuerdan? Aquella mujer santa que fue secuestrada y vendida como esclava, mujer africana, cuando era chiquita, tenía 7 años, sufrió mucho, ¿no? Pero esta chiquita llegó a comprender la profunda verdad de que Dios y no el hombre es el verdadero Señor de todo ser humano y de toda vida humana.
Esta experiencia se transformó en una fuente de gran sabiduría para esta humilde hija de África, dice el Papa, ¿no? En la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo para el mundo. Evidentemente, cuando somos mejor hijos de Dios, somos más fecundos, damos más frutos, es el signo más para nuestra familia, más para nuestros amigos, más para nuestro país, nuestra nación, más. Cuando uno es más santo, todo es mejor para uno y para los demás. El Papa recuerda un texto de los obispos de África, ¿no?, del año 2016, del 21 de febrero, que decía que estamos siendo llamados en el espíritu de la nueva evangelización a ser evangelizados y a evangelizar a través del empoderamiento de todos los bautizados, para que asumáis vuestros roles como sal de la tierra y luz del mundo donde quiera que os encontráis. O sea, esto es una invitación muy importante, ¿no? Porque donde hay un cristiano debería estar Cristo. Y los cristianos deberían estar en todos los ámbitos de la cultura. Ámbito de la cultura, de la política, del deporte, en fin. Mirá si fueran todos buenos cristianos los que estuvieran, ya digo, en la cultura, en el deporte, en la empresa, en el gobierno, gente honesta, en los medios de comunicación, aquí mismo, cada uno. Bueno, imaginémonos, ¿no? Sería un mundo bellísimo, un mundo extraordinario. Bueno, esa es la misión, lo decíamos recién, construir el reino de Cristo en la tierra, santificando las tareas, santificándonos con las tareas, poniendo a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Como dice aquí los obispos de África, a través del empoderamiento de todos los bautizados, para que asumáis vuestros roles como sal de la tierra y luz del mundo. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos a tomar conciencia de esta llamada a ser santos y a poner a Cristo en los lugares de la cultura, de la educación, de la política, de la comunicación, etc. Y el número siguiente el Papa nos dice, no tengáis miedo de apuntar más alto, no tengáis miedo de dejarte amar, no tengas miedo de dejarte liberar por Dios, no tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida existe una sola tristeza, la de no ser santo. Y a mí me viene a la memoria justamente la respuesta del joven rico, que dice la Escritura que se fue triste después de que Jesús lo llamó y le invitó a vender todo y a seguirlo, no se animó y se fue triste. O sea, existe solo una tristeza, la de no ser santos. Y el cielo, la felicidad del cielo, está para los que son felices en la tierra. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser felices en la tierra para ser felices en el cielo. Ayúdanos a ser felices a los demás para que también sean felices en el cielo. Y así terminemos con el número 34, el primer capítulo de la exhortación. El segundo capítulo se titula Dos sutiles enemigos de la santidad. Y el Papa nos dice que en este capítulo nos quiere hablar acerca de dos falsificaciones de la santidad, dos falsificaciones que podrían desviarnos del camino, y son el gnosticismo y el pelagianismo. Quizás nunca escuchaste estos términos, el Papa también los vuelve a explicar, ¿no? Pero son dos viejas herejías que surgieron en los primeros siglos del cristianismo, pero que, dice el Papa, siguen teniendo una alarmante actualidad. Porque aún hoy los corazones de muchos cristianos, quizá sin darse cuenta, se dejan
seducir por estas propuestas engañosas. En ellas se expresa un inmanentismo antropocéntrico disfrazado de verdad católica. Veamos entonces estas dos formas de seguridad doctrinal o disciplinaria que dan lugar a un elitismo narcisista y autoritario, dice el Papa, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, lo que hace es gastar las energías en controlar. Evidentemente, dice el Papa, en estos dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. Y así, comenzando el número 36, el Papa habla del primer error, de la primera herejía, el gnosticismo actual, ¿no? Entonces, a modo así de definición, caracterización, explicación, el Papa dice que el gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. El gnosticismo es una mente sin Dios y sin carne. Los gnósticos se las daban, esto no dice el Papa, pero se los cuento, se las daban de sabios, eran los dueños del conocimiento, y por eso justamente se creían perfectos, y justamente por ser perfectos santos, los únicos llamados, los gnósticos, ¿no? Una élite que los separaba de los demás. Y bueno, y dice el Papa que en la actualidad también existe algunas personas que son un poco así, ¿no? Dice el número siguiente que gracias a Dios a lo largo de la historia de la Iglesia quedó muy claro que lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos y conocimientos que acumulen. Los gnósticos tienen una confusión en este punto y juzgan a los demás según las capacidades que tengan para comprender la profundidad de determinadas doctrinas. Y así conciben una mente, una inteligencia, una razón, sin encarnación, incapaz de tocar la carne sufriente de Cristo en los otros, una mente sin encarnación encorsetada en una enciclopedia de abstracciones. Al descarnar el misterio, finalmente prefieren un Dios sin Cristo, un Cristo sin iglesia, una iglesia sin pueblo. En definitiva, se trata de una superficialidad vanidosa, mucho movimiento en la superficie de la mente, pero no se mueve ni se conmueve la profundidad del pensamiento. Sin embargo, se logra subyugar a algunos con esta fascinación engañosa, dice el Papa, porque el equilibrio gnóstico es formal y supuestamente aséptico, y puede asumir el aspecto de una cierta armonía o de un orden que lo abarca todo. Pero estemos atentos. No me refiero a los racionalistas enemigos de la fe cristiana, dice el Papa. Esto puede ocurrir dentro de la Iglesia, dentro, tanto en los laicos de las parroquias como en quienes enseñan filosofía o teología en centros de formación, porque es propio de los gnósticos creer que con sus explicaciones ellos pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el Evangelio. Absolutizan sus propias teorías y obligan a los demás a someterse a los razonamientos que ellos usan. O sea, una cosa, dice el Papa, es un sano y humilde uso de la razón, de la inteligencia, para reflexionar sobre las enseñanzas teológicas y la moral del Evangelio, pero otra cosa es pretender reducir la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo.
Y hasta aquí llegamos, hasta el número 39. Vamos la semana que viene a continuar con el número 40, vamos a continuar hablando del gnosticismo. Y terminamos esta meditación pidiéndole a la Santísima Virgen que nos ayude a aprovechar el conocimiento y la formación para hacerla vida. La formación, el conocimiento, para que se transforme en caridad, en ayuda a los demás, en servicio a los demás. Madre mía, Virgen María, Madre nuestra, ayúdanos entonces en este camino de la santidad, ayúdanos a volver a reformular, a volver a proponernos ese deseo de vivir como Dios nos pide. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.